Muy bienvenidos, amigos televidentes. En el marco de la última Feria del Libro, sobre la que comentaremos en algún momento, se hizo la presentación del último de los volúmenes que dediqué a las ciudades de Bolivia. Esta vez le correspondió a Oruro, y con este segundo volumen que ha publicado Quipus de Cochabamba está la colección completa. Tuvo la gentileza de presentar el libro Felipe Mansilla, el filósofo, pensador boliviano y buen amigo mío. Aquí tienen unas escenas tanto de la presentación como de las imágenes que ha recogido la cámara del público y de los stands. El honor de presentar al autor don Mariano Lucio, con 4 obras muy importantes en ocasión de la 19 Feria Internacional del Libro de la Paz, la feria más importante en nuestro país, y que somos siempre orgullosos de participar año tras año. Saludo fraterno a don H.C. Felipe Mansilla, filósofo, quien hablará justamente de la obra de don Mariano Lucio. Quiero resaltar como editorial boliviana la importancia de estas 4 obras que hoy presentamos, de las 19 obras que tenemos de don Mariano Lucio en nuestro fondo literario y por supuesto expuestos en nuestro stand como un importante aporte al mundo del libro de nuestro país. Resaltar fundamentalmente por la necesidad que existe o por la ausencia que existe de trabajos nacionales. En una breve encuesta de la última feria en Santa Cruz, una de las ferias, la segunda en importancia a nivel de Bolivia, solo el 3.5% de todos los libros expuestos en esa feria eran de producción nacional, de autores nacionales. Esto implica que las editoriales debemos esforzar, porque hay realmente mucho autor, mucho intelectual que trabaja, crea obras, pero no están editadas. Y esto tiene que llevarnos una preocupación, porque 3.5% realmente es alarmante, y creo que somos, reitero, las editoriales, los entes dirigidos a que esto mejore. Pero don Mariano Lucio aporta con 18 obras en nuestra editorial, y por supuesto, contando seguramente en varias editoriales que él ha publicado su trabajo. Tengo el gusto de presentar brevemente el libro Oruro visto por cronistas extranjeros y autores nacionales, siglos XVI a XXI, cuyo compilador es mi colega y amigo Mariano Lucio. Con esta publicación se cierra la serie sobre las capitales departamentales del país, proyecto que Mariano llevó a cabo en los últimos años, impulsado por su espíritu quijotesco de hacer el bien hablando de la cultura y con muy poca ayuda de instancias oficiales. Nuestro autor proviene de una ilustre familia cochabambina, dedicada desde hace generaciones a la política, al servicio público y a las labores literarias. Su bisabuelo fue presidente de la República en la última década del siglo XIX. Este político conservador fue considerado en su tiempo como el mejor orador que tuvo el país. Mariano ingresó muy joven a
vida política nacional. Antes de cumplir 20 años, ya era secretario privado del presidente Víctor Paz Estenssoro, en la época de las grandes reformas sociales. Se puede decir que entró a la política desde arriba, con una visión privilegiada sobre este complejo campo. También fue ministro de Educación bajo 3 regímenes muy diferentes entre sí. Pero pronto se desilusionó de la política. Como persona inteligente, empezó tempranamente a cultivar un talante crítico reflexivo que ha mantenido hasta la actualidad. El impulso básico que lo anima desde entonces es un elemento crítico que lo induce a meditar sobre el efecto que produce la política en el grueso de la población y en el destino concreto de los seres humanos. El propio Mariano Baptista me ha explicado su proyecto de las capitales departamentales como el intento, cito, de recuperar la memoria histórica y al mismo tiempo preservar la unidad del país. Nuestro autor afirma que estamos en tiempos de incertidumbre y hasta pesadumbre. Esta serie de volúmenes debe contribuir, por lo tanto, a cimentar la unidad y la fraternidad entre las regiones del país mediante el conocimiento mutuo de sus tesoros culturales. Personalmente, no creo que estemos en un periodo signado exclusivamente por esas cualidades dramáticas. La historia de la nación siempre ha estado marcada, según mi modesta opinión, por la inseguridad ubicua, la imprevisibilidad de las acciones gubernamentales y el carácter caprichoso de sus habitantes. Actualmente nos encontramos en uno de esos ciclos recurrentes de esta evolución, donde experimentamos un manifiesto desinterés por el Estado de Derecho y una exacerbación curiosa y pintoresca de prácticas autoritarias. Pero todo esto no es algo totalmente nuevo o desacostumbrado. De todas maneras, Baptista hace bien en recordarnos la estudiada negligencia con la que el gobierno central trata los asuntos culturales, el mal estado de las bibliotecas públicas y los repositorios documentales, por un lado, y la mediocridad de las universidades en sentido creativo, por otro, constituyen factores elocuentes de esta corriente. A riesgo de aburrir a la audiencia, quisiera describir brevemente la posición intelectual de Mariano Baptista Gumucio para entender el trasfondo de sus últimos libros. En retrospectiva se puede afirmar que existen 2 grandes preocupaciones en su vida: la historia y el vasto campo de la cultura. Baptista ha publicado numerosos libros sobre la historia política y social de Bolivia, pero su enfoque general ha mantenido siempre una perspectiva atenta al contexto internacional y al desarrollo de la cultura a nivel mundial. Esta visión lo ha preservado eficazmente de caer en las tendencias nacionalistas, terroristas, indigenistas e indianistas que han sido y son tan frecuentes y vigorosas y al mismo tiempo tan francamente provincianas entre los pensadores bolivianos. Hoy en día estas corrientes prevalecen otra vez sin rival en el ámbito universitario y académico. Cuentan
con representantes muy ilustres como los teóricos de la descolonización en el país y los innumerables representantes de los estudios postcoloniales en universidades de todo el mundo. Pese a su enorme popularidad y a su éxito político, es probable que estas modas de pensamiento no pasen la prueba de los siglos, pues carecen de un factor central. Les falta un espíritu de autocrítica, una mirada analítica sobre sí mismas. Y casi todas ellas prescinden de la dimensión de la ironía, que abarca la distancia escéptica y lúdica con respecto a uno mismo y también la comprensión de la ya mencionada ambivalencia de los fenómenos humanos. Mariano, tal vez como ya lo sabe el público, es el cultivador de una fina ironía y por ello justamente se halla en buenas condiciones para comprender las mentalidades colectivas de la nación. En contraposición a esta inclinación de Baptista, podemos aseverar que la mayoría de nuestros intelectuales no siente la necesidad de escudriñar sus propios valores de orientación, de cuestionar sus certidumbres ideológicas o de poner en duda lo obvio y sobreentendido de sus tradiciones y creencias bien arraigadas. Ellos creen que ya saben lo que se puede y debe ser pensado, enseñado y publicado. Nuestros intelectuales progresistas, por su parte, reproducen mansamente las rutinas y las convenciones más difundidas. Nunca perdieron una palabra sobre el autoritarismo reinante en el terreno administrativo burocrático, en el mundo campesino y en el ámbito sindical. Jamás investigaron el carácter verticalista y patriarcal en la estructura familiar de las colectividades indígenas. Nunca tomaron en serio la insatisfacción erótica casi permanente de las mujeres humildes del país. No criticaron la estructura jerárquica y piramidal de todos los organismos sociales, incluyendo en primer lugar a los partidos izquierdistas, y rara vez produjeron algo que haya sido discutido allende las fronteras de la nación. La inmensa mayoría de la producción intelectual reitera y consolida los mitos profundos, es decir, los lugares comunes de la mentalidad colectiva. Los esfuerzos teóricos de Mariano Baptista van en otra dirección. Algunos de sus libros han sido pioneros al analizar problemas y carencias que solo mucho más tarde se han convertido en temas discutidos por la opinión pública. Algunos títulos de la década de 1970 son entre tanto clásicos como Salvemos a Bolivia de la escuela, El país ideal y El país tranca. Estos libros nos muestran el temprano interés de nuestro autor por cuestiones pedagógicas, ecológicas y burocráticas, cuestiones que hoy han ganado en intensidad y también en irracionalidad. Por otra parte, Mariano ha tratado de recobrar la herencia teórica y moral de algunos personajes importantes de la creación intelectual del país, como Franz Tamayo, Alcides Arguedas y Carlos Medinaceli, reuniendo testimonios y observaciones de muy diverso origen que son casi imposibles de encontrar en otras fuentes. Particularmente valioso ha resultado el volumen dedicado a Carlos Medinaceli, que
contiene entrevistas, recuerdos y análisis que se hallan solo en este libro. En una palabra, nuestro autor ha tratado de fomentar un espíritu genuinamente crítico que evita precisamente cualquier identificación fácil y promueve, en cambio, lo que es fundamental para todo conocimiento auténtico: el desencanto, la desilusión con las certidumbres de nuestra vida, por más seguridad anímica que estas últimas nos proporcionan. La promoción del espíritu crítico se combina con la inclinación a recuperar y revalorizar un importante legado cultural. Esta es la base del libro Oruro visto por cronistas extranjeros y autores nacionales. Esta obra nos muestra perspectivas poco usuales, a veces sorprendentes, de la vida urbana, de los paisajes y del ámbito familiar relacionadas con la considerable variedad geográfica, cultural y social de Oruro. Así podemos conocer testimonios de notable significación acerca de la evolución histórica y cultural de este departamento. También por esta razón, el volumen está profusamente ilustrado. Las pinturas, las fotografías y los dibujos tienen a menudo un valor estético e histórico de gran magnitud. Como nuestro autor explica en el prólogo de este libro sobre Oruro, pasó una parte importante de su infancia en esta ciudad, cuando ella tenía un ritmo frenético de actividades económicas y comerciales. Oruro, nos dice Baptista, era entonces la urbe más cosmopolita de Bolivia. Era el tiempo del gobierno de Gualberto Villarroel, y Mariano también pudo observar, aterrorizado, cómo este régimen se dedicaba a reprimir a los opositores de la manera más brutal y a pisotear el Estado de Derecho. En el mismo prólogo, Baptista describe el aspecto más importante de la región orureña: la contraposición entre la rudeza del clima y el carácter hospitalario y acogedor de sus habitantes. Es decir, la contraposición entre la aridez del paisaje y las manifestaciones altamente sensuales de la cultura popular orureña. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. En este sentido, es muy brillante y original el texto del notable pintor Raúl Lara, Vincent van Gogh en Oruro, contenido en este volumen. En esta fantasía onírica, Lara recrea los continuos contrastes entre la sequedad de la tierra y los ritos religiosos y mundanos del carnaval, entre el clima frío y el calor de sus habitantes durante las festividades. Este capítulo, de gran penetración psicológica, nos muestra la compleja dialéctica entre la soledad y el desenfreno, entre la monotonía del altiplano y la explosión de los colores y las formas en el arte. Alcides Arguedas, también incluido en el libro, dijo que Oruro es el pueblo más práctico y más liberal de todos los de la República, y por ello el que ejercería una ética laboral adecuada a la modernidad y al progreso material moderno. No hay duda de que estos valores morales conviven pacíficamente con otros que ensalzan la sensualidad y la diversión.
El énfasis de Mariano en mostrarnos esta dialéctica, como dirían los marxistas, o esta oposición entre una naturaleza inhóspita y un carácter social consagrado al festejo y a los sentidos, constituye probablemente el elemento ordenador de casi todos los volúmenes de esta serie, lo que se percibe también claramente en el libro sobre Beni Mojos, que también se presenta hoy. La sensualidad exuberante y la inclinación hacia la fiesta y la farra pueden ser vistas como la necesaria compensación psíquica frente a un medio ambiente natural tan dificultoso y arduo para los seres humanos. El famoso historiador británico Arnold Toynbee, citado en el libro, analizó esta temática en relación al altiplano boliviano y a civilizaciones similares, y postuló la idea de que estos sacrificios colectivos y seculares traen consigo asimismo una mentalidad fundamentalmente conservadora, pese al aspecto externo de una sensualidad alborotada. No es entonces de extrañar que en este libro existe un número relativamente alto de contribuciones que estudian el mítico Carnaval de Oruro y otras festividades, haciendo énfasis simultáneamente en el enorme desafío que consiste en sobreponerse a la dura naturaleza y en construir una voluntad colectiva que se afirma poderosamente por encima de los embates de la naturaleza y las condiciones muy inestables del comercio internacional. Baptista, por recuperar las mejores herencias culturales de Bolivia, contrasta marcadamente con una tendencia a la inercia cultural histórica que puede ser descrita de la siguiente manera. El país ha cambiado mucho en los últimos tiempos, pero algunos aspectos de la Bolivia profunda han permanecido relativamente incólumes. El desprecio colectivo por la investigación científica y la universalidad del saber, el desdén por la literatura y los libros, la indiferencia hacia los derechos de terceros, la admiración por la fortuna rápida, la envidia con respecto a la prosperidad ajena, la productividad laboral sustancialmente baja y el enaltecimiento de la negligencia y la indisciplina como si fuesen las características distintivas de una sociedad espontánea y generosa. Una visión histórica bien fundamentada e inspirada por un impulso ético, como es en el fondo el contenido de los libros de Mariano Baptista Gumucio, nos enseña que mediante el análisis profundo y desapasionado podemos comprender nuestros errores y nuestras carencias, y así, sin falsas ilusiones, podemos emprender la construcción de un mundo mejor. Gracias por escuchar. Felipe Mancilla, por tan brillante realmente imagen que nos muestra de las 4 obras, un trabajo realmente no fácil. Así que vamos a pedir además a don Felipe Mancilla también hacer un aporte en esta media, porque presentará el día miércoles a don Felipe su libro que titula Una mirada crítica sobre el mundialismo y la descolonización. Apreciados amigos, les agradezco mucho que hayan asistido a esta presentación de los 4 libros. Quiero agradecerle en especial a mi querido amigo Felipe Mancilla por el trabajo que se ha tomado, no solo de leer el libro de Oruro y el del Beni, sino
también de hacer comentarios tan importantes sobre la cultura boliviana. Les quiero decir brevemente que esta colección la inicié hace unos 8 años con un primer volumen que es este, el de Pan, porque todas estas son reediciones. Tuve oportunidad de visitar el departamento o la capital Cobija y la sociedad de autores dijo que no tenían un libro para poder mostrar al visitante, al turista, que reflejara la vida de Cobija y de Pan, que es una historia más breve que la del resto del país, porque el libro empieza naturalmente con el siglo XIX. Los demás arrancan con el siglo XVI. Ese libro me dio la oportunidad de continuar con los demás y son visiones de viajeros y de cronistas sobre el desarrollo de cada ciudad a lo largo de 4 siglos. La de Oruro me es muy grata porque yo pasé algún tiempo de mi infancia allá. Mi padre era gerente del Banco Central. Ahí cobijamos a un político que estaba perseguido por el régimen en esa época de Villarruel, y en realidad mi padre le pudo salvar la vida porque otros fueron fusilados también en esa ciudad, como Yungas, en La Paz. Una impresión que yo recojo en el prólogo es haber visto y escuchado muy embelesado una orquesta de señoritas en el Hotel Edén de Oruro, que era una novedad para la época. Eran unas niñas argentinas, violinistas, pianistas, en fin, que constituían un grupo musical, y la gente pues iba muy agradecida a escucharlas. Era en efecto una ciudad muy cosmopolita, había muchos yugoslavos, había austriacos, ingleses, era todavía el auge de Patiño. Por eso Patiño está tan vinculado a la historia de Potosí. Afortunadamente se ha rescatado la casa de él allá, eso hoy día un museo, y ojalá que las autoridades lo mejoraran. Una de las intenciones de este libro es la de llamar la atención de las autoridades orureñas para que no se centren exclusivamente en su carnaval. Recojo una opinión de Vargas Llosa que me pareció estupenda, que dice que es el mejor carnaval del mundo, y tenemos el carnaval de Río muy cerca y varios carnavales famosos en Europa, pero Vargas Llosa ha dicho esto y yo lo he recogido. Hay otro texto de un gran intelectual chileno, de Escarmenta, también de su enamoramiento en Oruro, cuando era joven y pasó por allá. Bueno, hay testimonios de varios siglos. Quiero concluir mis palabras indicándoles que Oruro no figura en los hechos de la independencia de los años de la primera década del siglo XIX, como Sucre, como La Paz, como Cochabamba. ¿Y por qué fue así? Porque la represión española fue terrible en Oruro al levantamiento de 1781. Ahí había una familia Rodríguez importantísima, Alejo Calatayud es el orureño, que era empleado de ellos, pero cuando los españoles vuelven a tomar el control de la ciudad, hacen una especie de limpieza, como se ha hecho en Yugoslavia, recogen a toda la clase dirigente de mineros y la llevan a pie hasta una cárcel en Buenos Aires, a unas 40 personas. Se llamaba la cárcel de los orureños en Buenos Aires, y allá muchos de ellos finalmente la corona, antes de la independencia,
reconoce su error, porque dice que pues, se cometieron excesos que eran imperdonables y que les pedía perdón a los sobrevivientes. Pero ya no había ánimos en Oruro para levantarse otra vez el año 1809 o 1810. Bueno, el libro es un homenaje también a dos entrañables amigos míos que han fallecido hace poco, que son los hermanos Raúl y Gustavo Lara. La carátula es bellísima, es de Raúl, es el sueño que tuvo alojar a Van Gogh en Oruro, y Pedro Camacho, que es un editor de gran calidad, es muy exigente con los textos que publica, ha puesto al final varias ilustraciones de las pinturas de Raúl sobre la presencia de Van Gogh en Oruro. Son muy bellas y bueno, ojalá se haga alguna vez un museo de los Lara en esa ciudad. Bueno, eso era lo que quería contarles. Les agradezco mucho otra vez a Pedro Camacho, a quien debo la reedición de varios libros míos, entre ellos esta colección, y su oferta de reunirlos en una caja, ¿verdad? Van a estar reunidos en una caja. Va a ser interesante que las instituciones puedan tener una colección completa de Bolivia, porque muchos de estos viajeros aparecen en varios volúmenes. Es el caso de D'Orbigny, de Castelnau, de Arguedas, que no conoció varias de las ciudades, pero las describe. Ustedes saben que hay un famoso texto de Rubén Darío que lo firma él, pero no lo escribió él, sobre Bolivia. Se lo debe a Jaime Mendoza, que era su amigo en París, a quien llamó el Gorky boliviano. En fin, hay esas anécdotas. Ese texto de Darío, como se refiere a Bolivia en su conjunto, no lo he puesto en estos libros. Quizá pueda ser algún día un libro sobre las opiniones acerca de Bolivia, las opiniones totalizadoras, no de una ciudad, sino de todo el país.